Buenos días, bienvenidos a este nuevo vídeo, en este caso centrado en el tema número 5 de la asignatura Estadística Empresarial, Inferencia Estadística. A diferencia de otros vídeos que podéis encontrar en esta playlist, cuyos contenidos son comunes tanto a la asignatura de Estadística y Probabilidad de los grados en Analytics como de la asignatura Estadística Empresarial de los grados en ADE, esta serie de vídeos están directamente ligados a la asignatura de Estadística Empresarial y cubren los temas 5 y 6, inferencia. En este primer vídeo, del tema número 5, abordaremos los conceptos generales relacionados con la inferencia estadística, que resultan absolutamente fundamentales para entender todo lo que viene a continuación. Así que, por favor, máxima atención, que empezamos. Empezando con los conceptos básicos de este tema, vamos a dar algunas definiciones clave. En primer lugar, el concepto de población. La población es el conjunto de todos los elementos de interés objeto de una investigación y vamos a representar con una N mayúscula al tamaño de la población. Por ejemplo, todos los clientes potenciales de una compañía, todas las piezas que hemos producido hoy en una fábrica o todas las facturas de venta en una empresa durante el mes de noviembre. Aquí la clave es que estamos abarcando la totalidad de los elementos de interés. ¿Qué será una muestra? Una muestra es simplemente un subconjunto observado de la población y denotaremos con la letra N minúscula el tamaño muestral. Ejemplos. Bueno, pues 500 clientes potenciales seleccionados aleatoriamente para hacer una encuesta de esa población general que veíamos antes, que eran todos los clientes potenciales de una compañía. Algunas pocas piezas seleccionadas mediante un test que es destructivo, es decir, de todas las piezas producidas hoy, que sería el ejemplo que hablábamos antes para la población, si yo cojo unas pocas piezas y las selecciono por el método que sea, muestreo aleatorio simple, por ejemplo, que ya veremos más adelante, bueno, pues esa muestra, ese subconjunto de piezas que he seleccionado es lo que es la muestra. Algunas facturas elegidas aleatoriamente para hacer una auditoría del total de facturas de venta en una empresa en noviembre, que veíamos antes como ejemplo de la población, si cojo a unas cuantas, esas serán una muestra. Vamos a definir también el concepto de variable poblacional. Una variable poblacional que vemos aquí es el fenómeno aleatorio de interés y representa el comportamiento aleatorio de un elemento cualquiera de la población. Ejemplos. La edad, por ejemplo, si estoy considerando o estoy trabajando con personas, la edad sería una posible variable poblacional, el género también sería una posible variable poblacional, el peso, la altura, en fin, cualquier fenómeno aleatorio de interés relacionado con esa población que estoy estudiando es una variable poblacional. Otro concepto fundamental es el concepto de parámetro que tenemos aquí. Un parámetro es una característica específica de una población que habitualmente es desconocida y que vamos a calcular o que se calcularía potencialmente utilizando datos poblacionales. Por ejemplo, la media poblacional para la edad o la varianza poblacional para la edad. Si estamos hablando de que nuestra variable poblacional es la edad, pues el parámetro correspondiente podría ser la media poblacional de la edad o la varianza poblacional de la edad o la desviación típica poblacional de la edad, etcétera, etcétera. En general, cualquiera de estas métricas podría ser un parámetro. ¿Por qué decimos que habitualmente es desconocida? Y este es un aspecto fundamental. Decimos que habitualmente es desconocido el parámetro porque lo normal es que no podamos acceder al conjunto de elementos de la población. Normalmente no tenemos información completa de toda nuestra población. Por tanto, no podemos, típicamente no vamos a poder calcularlo. Y por eso decimos que es desconocido. ¿Qué es un estadístico? Un estadístico es una característica específica de una muestra y lo vamos a calcular utilizando datos muestrales. Exactamente lo mismo que antes, solo que en vez de calcularlo potencialmente sobre toda la población, lo calculamos ahora sobre la muestra. Por ejemplo, la media muestral o la varianza muestral. Bien, como esto suena un poquito abstracto, vamos a verlo con un ejemplo. Consideremos una población, que ya hemos dicho que es el conjunto completo de elementos de interés que queremos estudiar, y en este caso, por el motivo que sea, nuestra población está compuesta por todos los varones españoles mayores de 18 años. Esta sería nuestra población. ¿Qué sería una muestra?
pues un subconjunto representativo de los elementos de la población. Como vemos aquí, en vez de coger a todos los varones españoles mayores de 18 años, en nuestra muestra lo que vamos a hacer es seleccionar a unos cuantos. N mayúscula es el tamaño de la población. En este caso vemos que, y este no es un dato real, es un dato ficticio que me estoy inventando, hay 15 millones de elementos. Por tanto, N mayúscula, tamaño de la población, igual a 15 millones. ¿Qué sería N minúscula? El tamaño de la muestra, el número de elementos que he cogido para la muestra. En este caso, imaginemos que he cogido 1000 individuos para esa muestra 1. Por tanto, N minúscula igual a 1000. ¿Qué es la variable poblacional? Pues el fenómeno aleatorio de interés, es decir, lo que yo quiero analizar. ¿Cuál podría coger? Pues podría coger el que yo quisiera. En este caso podría ser la edad, el género, la altura, el peso, la orientación política o incluso si fumamos o no fumamos. Bueno, en este caso vamos a considerar que la variable poblacional de interés es el peso. Ahí la tenemos. La voy a denotar en este caso por la letra Xi. ¿Qué sería un parámetro poblacional? Pues una característica de la población que habitualmente, como hemos dicho, es desconocido. Bueno, ¿qué parámetro podríamos estar interesados en conocer o en estimar? Pues la esperanza o la media, la desviación típica o la varianza. En este caso voy a asumir que el parámetro poblacional que a mí me interesa es la media poblacional mu, que es esto de aquí, que es precisamente el valor esperado de Xi. Esta media poblacional va a ser desconocida. ¿Qué podemos hacer? Bueno, pues probablemente podamos estimarlo con la media muestral. Y eso es precisamente lo que es un estadístico. Un estadístico es una característica de la muestra que vamos a calcular utilizando datos de la muestra, en este caso en concreto, la media muestral. Dado que la muestra, si la conocemos, si tenemos datos de nuestra muestra, es muy sencillo calcular la media. Calculamos la media muestral exactamente igual como lo hemos calculado en el tema de estadística descriptiva, sumando todos los elementos de la muestra y dividiendo entre n. Bueno, yo creo que con este ejemplo queda bastante claro la diferencia entre estos conceptos clave que hemos estado viendo y que es preciso manejar con soltura para entender todo lo que viene a continuación. Bien, a modo de resumen, aquí tenemos, por ejemplo, cuáles son los parámetros poblacionales y los estadísticos característicos o más habituales. Vemos, por ejemplo, que a la izquierda tenemos los parámetros mu, es la letra griega que vamos a utilizar para representar la media poblacional, sigma cuadrado es la letra griega que vamos a utilizar para representar la varianza poblacional y sigma, la desviación típica, y utilizaremos p, la letra p, para referirnos a la proporción poblacional. Bien, si de lo que estamos hablando ya no son de los parámetros, sino estamos hablando de los estadísticos, vamos a utilizar una notación distinta. A sub x o x con una barra arriba va a representar la media muestral, sx al cuadrado la varianza muestral, sx la desviación típica muestral y px o p con este gorrito arriba va a ser la proporción muestral. Por tanto, nosotros vamos a utilizar esta notación porque de esa manera, de un simple vistazo, vamos a ser capaces de ver si nos estamos refiriendo al parámetro poblacional o nos estamos refiriendo al estadístico. ¿Por qué necesitamos muestrear? Bueno, pues hay muchos motivos. El primero y más habitual es que es imposible acceder a toda la población, que es este que tenemos aquí. Si os dais cuenta, en muchas ocasiones sencillamente no es posible tener información de toda la población. Si yo quisiera estudiar, en el caso que estaba en el ejemplo que hemos visto antes, cuál es el peso medio, en este caso sería la media del peso sería el parámetro poblacional. Si yo quiero calcular el parámetro peso medio de todos los varones españoles mayores de 18 años, es virtualmente imposible acceder a esa información. Simplemente no está en ningún sitio y yo no puedo coger y recorrer todo el país con una báscula pesando a todos los varones españoles mayores de 18 años a ver cuánto pesan. Por tanto, en muchas ocasiones sencillamente es imposible acceder a toda la población. En otras ocasiones, hacer un muestreo, es decir, extraer un subconjunto de datos representativos de la población, nos permite un ahorro de tiempo y mejora de costes económicos. Es decir, es mucho más barato y mucho más rápido. También sucede en muchos casos, que es esta situación que tenemos aquí, en que en ocasiones la selección muestral supone la destrucción de los elementos muestrales. Imaginamos un control de calidad en una cadena de producción que estamos fabricando tornillos. Si yo quiero hacer un ensayo para ver
cuánta tensión aguanta un tornillo antes de romperse, tengo que coger el tornillo, someterlo a una prueba de tensión hasta su ruptura. Es decir, cada vez que examino cuál es el nivel de resistencia de un tornillo, voy a romper el tornillo. Evidentemente, no puedo hacer esa prueba en todos los tornillos que produzco porque entonces no tengo tornillos para vender. Solo puedo hacer ese ensayo destructivo en unos cuantos. Y ese es otro de los motivos por el que necesito sacar una muestra y no puedo trabajar con toda la población. Y adicionalmente, debemos saber que es posible obtener un resultado estadístico con un alto grado de precisión a partir de muestras. Ok, siempre voy a tener una incertidumbre en la medida en que no estoy trabajando con toda la población y solo con una muestra representativa, pero si hago las cosas bien, voy a alcanzar un alto grado de precisión a partir de las muestras y por tanto voy a tener unos resultados de los que me puedo fiar en gran medida. Pero ya lo he dicho, para que esto funcione tengo que hacer las cosas bien, y hacer las cosas bien empieza por hacer un buen muestreo. Bien, hay distintos tipos de muestreo, nosotros nos vamos a centrar exclusivamente en uno de los más sencillos, el muestreo aleatorio simple o más. El muestreo aleatorio simple es un procedimiento para seleccionar muestras que se caracteriza por tres cosas. En primer lugar, cada miembro de la población es elegido estrictamente por medio del azar. En segundo lugar, cada miembro de la población tiene exactamente las mismas probabilidades de formar parte de la muestra. Y en tercer lugar, la elección de un miembro de la población no afecta a las probabilidades de ser seleccionados del resto. Esto en la práctica significa que el muestreo debe hacerse con reemplazamiento. Vamos a ver por qué esta tercera condición implica reemplazamiento. Imaginemos una clase con 100 alumnos. Yo quiero hacer una encuesta, quiero extraer una muestra para encuestarles o preguntarles cuál es su tipo de música favorita. ¿Cuál es la probabilidad que tiene un alumno cualquiera de ser elegido para ser preguntado en primer lugar? Pues si hay 100 alumnos en clase, esa probabilidad es 1 partido por 100. Ahora, elijo a un alumno en concreto, le saco al estrado, le pregunto cuál es su estilo de música favorito y le digo, abandona el aula porque no quiero volver a preguntarte ya que ya te he preguntado. Eso sería un muestreo sin reemplazamiento. Quedan 99 alumnos en el aula. ¿Cuál sería ahora la probabilidad que tiene cualquiera de ellos de ser elegidos para ser preguntados? 1 entre 99. Acabo de modificar las probabilidades. Por tanto, si quiero verificar el punto 3, es decir, que la elección de un miembro de la población no afecte a las probabilidades de ser seleccionado del resto, necesariamente tengo que hacer reemplazamiento. A ese primer alumno al que le pregunté, una vez me ha contestado, le tengo que decir, vuelve a sentarte, tengo que volver a generar un número aleatorio y si vuelve a salir, pues le vuelvo a preguntar. Es decir, existe el riesgo de que pregunte al mismo alumno 2 veces, pero es así como he de hacer las cosas si quiero hacerlas bien conforme al muestreo aleatorio simple. El resultado del muestreo aleatorio simple es una muestra que se denomina muestra aleatoria. Vamos a hablar ahora de errores. En primer lugar, hay que decir que todo proceso de muestreo aleatorio simple tiene errores. Y concretamente hemos de distinguir dos tipos de errores. El primero de ellos es lo que se denomina error de muestreo. El error de muestreo tiene que ver con el hecho de que la muestra recoge información basada solo en una parte de la población. Es decir, las características de la muestra, lo que hemos denominado estadísticos, no tienen por qué coincidir con los de la población, lo que hemos denominado parámetros. Y además existen posibles oscilaciones de una muestra a otra. Es decir, si yo cojo una muestra y calculo el estadístico, cojo otra muestra diferente y calculo la estadística, lo normal es que los dos estadísticos sean parecidos, pero no sean exactamente idénticos. Por tanto, dado que la muestra está recogiendo información basada solo en una parte de la población, ahí tenemos un error. Utilizando técnicas de inferencia estadística que estudiaremos más adelante, es posible calcular el error de muestreo mediante las reglas del muestreo aleatorio simple. Hay un segundo tipo de error, que es el error ajeno al muestreo. El error ajeno al muestreo tiene que ver con no haber hecho del todo bien las cosas. Puede estar causado por muchos factores, por ejemplo, error de medida. Al hacer las mediciones me he equivocado, por imprecisiones o incluso por respuestas falsas de los encuestados. A veces las personas, cuando son entrevistadas sobre un determinado particular, no dicen la verdad. También porque he seleccionado mal la muestra, es decir, no he cumplido con los requisitos propios del muestreo aleatorio simple y otra serie de factores. Bien, este tipo de error no es fácil de medir y hay que evitarlo. ¿Por qué?
porque el error ajeno al muestreo implica que ya no se cumplen las condiciones del muestreo aleatorio simple, con lo que la inferencia que hagamos a partir de estos datos ya no va a ser fiable. Es decir, los resultados no son válidos. ¿Cuáles son las consecuencias prácticas del muestreo aleatorio simple? En primer lugar, que los elementos muestrales x sub i, cada uno de los elementos de la muestra, son variables aleatorias antes de ser seleccionados. Una vez que han sido seleccionados y ya conocemos su valor, pues obviamente ya no son variables aleatorias. Antes de ser seleccionados, los elementos muestrales x sub i son variables aleatorias independientes. Es decir, el valor que toma un elemento muestral no tiene ninguna influencia en el valor que tomen el resto de elementos muestrales. Y esto es una propiedad muy importante que vamos a necesitar más adelante. Antes de ser seleccionados, los elementos muestrales x sub i son variables aleatorias con la misma distribución de probabilidad que la variable poblacional estudiada. Es decir, simbólicamente diremos que x sub i, utilizaremos a virgulilla, xi. Es decir, eso significa, esa expresión que estamos viendo aquí, significa que la distribución de probabilidad de x sub i es la misma que la distribución de probabilidad de la variable poblacional estudiada xi. Por tanto, el valor esperado de x sub i es igual al valor esperado de xi, que hemos denominado, lo vimos hace 5 minutos, mu. Es decir, nosotros al valor esperado de xi le hemos llamado mu, hemos utilizado la letra griega mu, y es el parámetro correspondiente al valor esperado. Del mismo modo, la varianza de x sub i va a ser igual a la varianza de xi, que nosotros hemos denominado en unas diapositivas, las diapositivas que hemos visto de 5 minutos, sigma cuadrado, es decir, es el parámetro poblacional que hemos llamado varianza poblacional. Bien, en resumidas cuentas, nosotros podemos distinguir dos grandes ramas de la estadística clásica, la estadística descriptiva y la estadística inferencial. La estadística descriptiva es la que hemos estado viendo en temas anteriores, cuando hablábamos de cómo calcular medidas de tendencia central, cómo dibujar gráficos de barras o histogramas o scatter plots, en fin, todo eso que hemos estudiado relacionado con el cálculo de estadísticos y con la representación gráfica de variables es lo que llamamos estadística descriptiva. Ahora hemos empezado a estudiar una segunda rama de la estadística clásica, la estadística inferencial. La estadística inferencial tiene otro enfoque distinto. En ella lo que tenemos es una población. A partir de la población extraemos una muestra mediante técnicas de muestreo y a partir de esa muestra hacemos inferencia o inferimos o calculamos o estimamos cuáles son los verdaderos valores de los parámetros poblacionales. Es decir, utilizamos la información de la muestra para tratar de inferir, para tratar de estimar qué está sucediendo de verdad en la población. La definición corta sería esta que vemos aquí abajo. La inferencia es el proceso de obtener conclusiones o de tomar decisiones sobre una población a partir de resultados muestrales. Observación es una obviedad, pero si tenemos datos de toda la población, si por ejemplo tenemos el censo, no es necesario hacer inferencia. Solo será necesario hacer inferencia si no tenemos información completa de toda la población. Bien, y con esto terminamos este primer vídeo de inferencia estadística. Espero que os haya resultado interesante y sobre todo útil. Nos vemos en el próximo vídeo.